Llegamos al cierre del 2025 y mientras el ruido político se centra en fraudes y fragatas, hay casi 8 millones de venezolanos que están viviendo un cambio de era. De la protección al asedio. Este año no solamente se movió la gente, también se movieron las fronteras. De un Washington que canceló el TPS en febrero a una Bogotá donde el sicariato político camina libremente por Cedrito. Hoy explicamos por qué el 2025 fue el año en el que el mundo reconoció nuestra tragedia, pero nos cerró la puerta en la cara. Bienvenidos a la posición más incómoda de todas, la de no tener a dónde ir. Hola, hoy vamos a tener un capítulo distinto para los admiradores de Adam Sandler. Pues hoy vamos a hacer el capítulo Tres Mujeres. No va a estar con nosotros, pero seguramente tiene su mano metida, créanme que tiene su mano metida en todo lo que hablamos siempre. Hoy vamos a hablar... queremos cerrar lo que ha sido todo nuestro podcast y todo el trabajo de Hacha y Machete durante todo el año con uno de los temas que para nosotros es cruciales, además porque todos los que hacemos Hacha y Machete somos migrantes y queremos pues cerrar el año un poco recordando por qué estamos lejos de nuestras casas, explicando qué es lo que ha pasado en el mundo desde que comenzó toda esta oleada de migración masiva. Explicando que no nos fuimos porque nos dio la gana y porque queríamos conocer tierras lejanas, sino porque fuimos empujados por una situación bastante peculiar y bastante dura. Y para ello hoy vamos a hablar con Cristabel Cartaya, socióloga, amiga y que es experta, conocedora en todos estos temas y que maneja números, porcentajes, que nos va a dar un poco la claridad de cómo está esa situación, cómo lo estamos viviendo, cómo está cerrando el 2025, a pesar de que tuvimos un premio Nobel de la Paz con respecto a los que estamos por fuera, que algunas veces ayudamos, pero otras veces estorbamos. Y bueno, nos va a dar todo un panorama sobre este tema. Y luego también está conmigo Ana Karina, que también es socióloga, o sea que hoy vamos a tener trío de sociólogas. Los acompañaré también por mi parte María Fernanda, que bueno, que también salimos de esa combativa escuela de sociología de la Universidad Central de Venezuela. ¿Cómo estás, Crista? ¿Cómo te va? Hola, buenos días. Buenos días a ambas y gracias por esta edición especial femenina y migrante que tenemos hoy en H Machete. Estamos develando la verdadera dinastía matriarcal que hay detrás de Hachi Machete. Solo que Adam Sandler, bueno, le gusta el papel protagónico. Bueno, Crista, a mí me gustaría que habláramos un poco, que nos digas, nos recuerdes por qué hay 8 o incluso puede ser que sean más, 8 millones de venezolanos fuera de nuestra tierra y que nos hagas un poquito el perfil de ese migrante. ¿Cómo somos los venezolanos que estamos afuera? Y cómo nos está viendo o por qué el mundo nos está viendo en estos lugares cuando el venezolano era antes una de las nacionalidades que menos migraba. Cuéntanos. Nuestra diáspora es uno de los fenómenos más inéditos que está viviendo el mundo, con mayor énfasis además en América Latina, pero en realidad el mundo está viviendo un fenómeno importante, inédito, cuantitativo y cualitativamente hablando cuando hablamos de la migración venezolana. Los venezolanos tenemos alrededor más o menos de 10 años en una salida sostenida del país que nos ha convertido en una de las migraciones, una de las olas migratorias más importantes del mundo, ¿no? Siendo como tú habías dicho, Maffer, alrededor de 8 millones de personas en este momento y que todavía no podríamos garantizar de que va a parar. Esos 8 millones de personas, además, ha supuesto, además de la extensión geográfica simbólica de nuestro país, o sea, que Venezuela está un poco en todas partes, ¿no? Y que podemos conseguir arepas pequeños en lugares súper insólitos. También supone que ha traído algunos desafíos en cómo ven el fenómeno migratorio y cómo ven a los venezolanos. Y que es una buena forma de comenzar como esto que vamos a hablar sobre estos mitos que hay alrededor de la población migrante venezolana y de lo que somos, ¿no? Y lo primero es la idea de por qué no fuimos.
Y nos fuimos por una crisis. Yo creo que eso es importante resaltarlo y recalcarlo. Una crisis compleja que tiene que ver, uno, con una crisis política por la persecución, por las pocas garantías democráticas, por el miedo. Como nos fuimos muchos de nosotros que somos parte de esta iniciativa, y también por una crisis económica que tiene que ver con la crisis de los servicios, con el hambre, con la pobreza, con poco acceso a los servicios mínimos como salud, educación, etcétera, ¿no? Y que esto hace además que cuando hablemos de retorno, de esta promesa que hemos escuchado además muy reciente de esperar a los migrantes en la puerta de Simón Bolívar, en el puente de Simón Bolívar, significa no solo resolver una crisis política, sino también resolver una crisis económica y social. Y que para que haya un retorno masivo tiene que haber una solución estructural en todas las esferas, ¿no? No solo la recuperación democrática. Puede ser y va a ser más complejo que eso. Lo segundo es bien importante sobre los discursos que hablan sobre nosotros como migrantes, como somos los venezolanos. Y una cosa muy común del perfil es que se cree que estamos de forma irregular en la mayoría de los países en los que hemos elegido vivir, ¿no? Escuchamos como el tema de la irregularización por los discursos que tienen las élites políticas. Y la verdad es que en los números de la mayoría de los países en los que nos encontramos, nosotros tenemos un alto índice de regularización en aquellos países que tenemos oportunidad de regularizarnos. ¿Qué quiero decir con esto? Que si hay alguna oportunidad, algún canal, un estado, una calidad migratoria en la cual nosotros podemos optar, los venezolanos optamos. Y en esos lugares donde ha existido, por ejemplo, Colombia, Perú, España, etcétera, nosotros tenemos un nivel, Estados Unidos en su momento, tuvimos un alto nivel de regularización, mucho más encima del promedio de otras diásporas. Claro, no, No somos una ciudad irregular, una diáspora irregular, ¿no? Y con una tercera idea que también, y ya con esto cierro de las tres cosas y con que empiezo con ustedes el debate, es que nosotros somos una diáspora que ha incidido en la inseguridad, que esto probablemente lo hablemos más adelante, de la inseguridad de los países de destino. Y esto también soy enfática. No hay ningún informe en ningún país que avale y que tenga evidencia de que este discurso es cierto. Todo lo contrario, es súper incorrecto. Los venezolanos no somos en el porcentaje tren de Aragua. y en ningún lugar hay evidencia que haya alguna correlación de las olas migratorias con los índices de criminalidad, ¿no? Eh, un poco como para empezar, como de esos mitos más frecuentes de lo que pasa con nuestro fenómeno migratorio. Bueno, mira, yo creo que la oleada más fuerte que fue en el 2014, bueno, 2015, 2014, 2017, o sea, todos esos años desde el 2015 hasta el 2017, en donde la situación económica fue bastante dura, o sea, la gente, bueno, además también un poco lo vivimos, ¿no? No encontraba lo esencial, o sea, papel sanitario, no había. Pasta de diente, no había. Compresas para las mujeres, no había. Entonces, había una crisis económica importante en Venezuela que llevó a que esta oleada, bueno, incluso hablamos de gente que se tuvo que ir caminando. O sea, cuando tú piensas la distancia que hay entre San Cristóbal y Perú caminando, tú dices, wow, en verdad es que tenemos, o sea, el venezolano tiene un tesón y un empeño, y un empeño por vivir bien, porque al final por eso es que nos fuimos, no nos fuimos por otra cosa. La persecución política, la falta de tener acceso a la salud, o sea, mucha gente, por ejemplo, recuerdo, tengo amigos con VIH que se tuvieron que ir porque ya no encontraban el retroviral, y si no tenían el retroviral se morían. Entonces, había como un proceso importante y yo creo que es bueno, Krista, que se desmantelen un poco algunas cosas, como lo que dices de que somos ilegales, porque bueno, porque estamos intentando conseguir papeles, que no somos, como te decía, el tren de Aragua, o sea, no todos los que salimos de Venezuela somos delincuentes y vamos a volver nada a la ciudad de acogida, más bien por el contrario. En Canadá, en Montreal, donde yo viví durante 4 años, había gente que buscaba contratar solamente venezolanos, porque ya había visto el rendimiento, la responsabilidad, el empeño, el no hacer solamente para lo que me contrataron, sino siempre hacer más. Y esto es importante.
Retomando un tema que acabas de mencionar, que por supuesto cada vez que hablan de Venezuela, crimen, migración, sale, que es el Tren de Aragua. Em, Obviamente yo creo que es importante decirlo, no vamos a negar el fenómeno del Tren de Aragua. El Tren de Aragua está en la mayoría de los países en donde la diáspora tiene mayor densidad, es decir, América Latina, Colombia, Ecuador, Chile, Perú, ¿no? Son los más llamativos, donde además están súper instalados. Pero cuando revisamos, que nosotros hicimos algo de esto también en H Machete, cuando revisamos el discurso alrededor del Tren de Aragua y revisamos el fenómeno, nos damos cuenta que el Tren de Aragua se alimentó de la diáspora venezolana como víctimas para instalarse en los países. O sea, los principales víctimas del Tren de Aragua somos la diáspora venezolana, ¿no? Porque es el tráfico de los migrantes, el tráfico de las mujeres migrantes, uno de sus principales negocios. Y además estamos siendo criminalizados por los delitos que ellos cometen. Entonces además estamos afectados doblemente por el fenómeno, ¿no? Lejos de ser nosotros todos parte, independientemente del tatuaje que tengas, parte del fenómeno. Y es como bien importante como esto de diferenciar lo que tiene que ver con una estructura criminal con un fenómeno que estamos hablando de 9 millones de personas. No, y que, bueno, capaz lo hablaremos más adelante, cómo este discurso ha sido utilizado por los políticos conservadores o de derecha para reproducir, o sea, antes pasamos de un discurso de vota por nosotros, porque si no, si votas por la izquierda va a ser Venezuela y va a ser el chavismo, y ahora somos nosotros los migrantes venezolanos, o sea, las víctimas de lo que sucede hoy en nuestro país, el mensaje de miedo, ¿no? O sea, somos un mensaje cara a cara de del miedo y bueno, quería hablar del concepto de securitización de la política, que creo que ahora se está usando mucho a partir de que, bueno, Trump lo ha promovido, ¿no? Pero que es ese espacio donde un problema político, social, se convierte en una amenaza existencial. Y cómo los venezolanos pues estamos sufriendo esto porque pasamos de ser el venezolano clase media que vino con mucha formación y era médico y estaba trabajando en una panadería y era súper productivo, a ser un posible miembro del Tren de Aragua. Y eso lo que hace también es prácticamente desmantelar nuestros derechos y que cualquier cosa que nos ocurra pues está avalado éticamente porque somos, o moralmente porque somos unos criminales. Violando aún así que pues, si fuésemos criminales tenemos la presunción de inocencia, ¿no? Entonces es como yo creo que es esa doble victimización que nos está pasando en algunos países de Latinoamérica o en muchos países y que es yo creo que por eso mucha gente ha tenido, bueno, Maffer ha dicho, es la segunda migración, por ejemplo, también es mi segunda migración porque a veces en búsqueda de ese bienestar social vamos a un primer país, no lo encontramos, vamos a otro país y estamos dando tumbos, ¿no? No tenemos nuestra propia patria y en otros espacios también se nos criminaliza, ¿no? Sí, tal cual. Es que un poco como lo decíamos en el guión, es que nos hemos convertido en una moneda de cambio, pero no siempre buena. Entonces, al final a los venezolanos nos utilizan, en este momento nos están utilizando para lo bueno, para lo malo, para lo medio, y al final nos ajustan a cada discurso, ¿no? Porque al final Trump nos usa de una manera, en Chile ahora nos han usado de otra manera para el proceso electoral que hubo. Pero bueno, ahorita me gustaría, Krista, que habláramos de precisamente las condiciones por países o por zonas, ¿no? O sea, ¿qué nos puedes decir de toda esta situación que vive? Y además, a propósito de lo que decía Karina del discurso de Trump, ¿qué nos puedes decir sobre los migrantes en toda esta situación de Trump en el poder, de todos estos aviones que salieron, de cómo ha sido el tema con el TPS que padecen tanto de o sea, muchos de mis amigos, incluyéndote, viven en Estados Unidos. Entonces, ¿cuál es la situación real
de los venezolanos en Estados Unidos hoy, ahora mismo, este 25, o sea, este diciembre de 2025? Bueno, vamos por países, vamos por el que está siendo más famoso en este momento pues nada, por quien lidera el discurso, que es por supuesto Estados Unidos, ¿no? Y el famoso catire. A ver, desde que llegó Trump al poder, desde la campaña electoral ya visorábamos que vendrían, que el winter is coming, ¿no? Que venían momentos bien difíciles porque ya tenía un discurso bien duro contra toda la migración y ya anunciaba que iba a tener medidas contra Venezuela. Y así fue. Desde el primer día que él ha estado en el poder, en el primer día derogó el parol, que fue esta medida que tomó Biden para que los venezolanos pudieran entrar con un permiso y durar 2 años en el país. Y a partir de ahí ha venido, pues, quitando medidas. Quitó el TPS fue a juicio, estuvimos protegidos por un tiempo y sin embargo en la Corte Suprema eliminó esta protección y ahorita digamos que estaríamos en un limbo que es como demasiado complicado como para más explicar en el tiempo que tenemos. Estamos como en un limbo, una incertidumbre un poco complicada porque depende de cuándo sacaste el TPS, etcétera, como que estás más o menos protegido o no. Pero en términos generales los venezolanos estamos siendo buscados, no han eliminado cualquier tipo de alivio migratorio que permita que estemos en una, digamos, tranquilidad dentro del país. Además, que hace como 2 semanas, dado aquí un tiroteo que hubo, que murió un oficial, se paralizó todas las medidas migratorias a diferentes países y también está Cuba y Venezuela. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú estás pidiendo nacionalidad, residencia, cambio de estatus, también tu proceso está paralizado. De hecho, sacaron a venezolanos de una ceremonia de nacionalización. Es decir, que nosotros todos, independientemente de que tengas TPS, parol o estés en un proceso regular, estamos todos en un limbo. Todos estamos en un stop. Y esto es primera vez que pasa, ¿no? Es primera vez que hay un discurso tan targeteado a unas diásporas, porque también hay otras que están, como la cubana, por ejemplo, que también está siendo muy atacada, y también pues deportaciones masivas, indiscriminadas, por lo tanto el miedo se instaló en la población hispana migrante, ¿no? Porque es como bien particular. Y esto además ha dado pie a la región, al mundo, a ser mucho más abierto en un discurso antimigrante que no veíamos hace poco, hace 2, 3, 4, 5 años. Daba un poco de vergüenza tener este discurso tan xenófobo, ¿no? Lo disimulaban un poco más, pero estamos en una era bien distinta y trae, eh, nada, desafíos complejos para toda la población migrante en nuestra percepción, en nuestros derechos, en nuestra tranquilidad, en nuestros planes de vida, bien complicado y que aquí en Estados Unidos está siendo bien complicado y que yo lo que me atrevería a decir es que también nos está dando la otra cara muy rápido. Ya vemos negocios, ciudades fantasma, ya vemos economías alicaídas, ya vemos un impacto en el miedo, en el ánimo y en el comportamiento electoral de la población, por todo este golpe que hemos recibido durante todo este año de la población migrante, ¿no? Bien paradójico, porque mientras para algunos venezolanos Trump está ahorita en un momento de ser como el héroe porque tiene a los marines al frente de Venezuela, por otro lado, en donde nos debería dar cobijo y hacernos sentir seguros, porque además sabe que estamos allí no porque queramos o no porque nos haya dado la gana, sino porque hemos sido de alguna u otra manera expulsados de nuestros países o de nuestro país. Entonces es tan perverso, o sea, es súper paradójico esa doble, la dualidad en la imagen de este ser que por un lado aparenta o quiere ser como el salvador del mundo y por el otro lado, bueno, no sé si ustedes vieron el video en donde decía como que por qué no llegaba una migración de Suecia o sea, súper irrespetuoso con nosotros, con todos los latinoamericanos, y con un desdén que me parece, o sea, que habla tan mal de la humanidad si es que tiene. Sí, sí, es asombroso. Yo cada vez que escucho su discurso digo, ¿cómo este tipo habrá ganado y por qué tiene voto latino? Pero bueno, creo que juega con ese doble rol pero bueno, ahí entramos en temas con la oposición venezolana de repente, pero
a la que pertenecemos. Sí, claro. Incómodamente para ellos, pero pertenecemos. Que damos la discusión que a veces está negada porque si no, pues no vendrán los marines, ¿no? Ese doble discurso que igual nunca ha sido, o sea, Trump ha tejido un discurso xenofóbico de narcoestado, o sea, nunca ha sido en pro de rescatar la democracia, o sea, nosotros estamos esperando y la gente habla de, bueno, vuelve la libertad, vuelve la democracia, pero Trump nunca ha hablado de eso, sino que se ha dirigido hacia a nosotros como deshumanizándonos para que se pueda, por ejemplo, lo que dices tú, que la persecución específicamente a la migración venezolana es porque ha hecho todo un trabajo de deshumanización hacia los migrantes venezolanos, y el Tren de Aragua ha sido un discurso, un relato que le ha venido, como dicen aquí, de puta madre, para justificar la criminalización hacia una población vulnerable. Y sobre lo que tú decías de los venezolanos, que en el siguiente mito, que era de los papeles, que estamos de forma regular, o sea, nosotros en Venezuela vivimos siempre en una paradoja, ¿no? Vivimos en un grado de informalidad, pero la formalidad está también en nuestro entorno. A veces yo veo poblaciones migrantes que lamentablemente están como acostumbradas a ser ilegales, indocumentados. Nosotros, a pesar de las trabas que nos ha puesto el gobierno, porque pasa que en Chile, en Argentina, o sea, no tenemos embajada, o sea, si quieres tener pasaporte tienes que ir a Bolivia, o sea, tenemos a veces, y sobre todo porque a veces llega diciembre y queremos ver a nuestra familia y queremos ir a Venezuela o lo que sea, el chavismo ha hecho que los venezolanos migrantes, aquellos que están indocumentados, sea principalmente también obra del chavismo, porque nos niega los espacios legales y de derecho que tenemos de tener papeles, de estar legal en otro espacio, ¿no? Acabas de mencionar algo, Karina, súper relevante, y has dado en el clavo cuando hablamos de regularización. O sea, y también voy otra vez al tema, o sea, el tema del perfil, que yo creo que es importante porque cuando sabemos quién es la persona, ya la respuesta está dada, ¿no? La mayoría de los venezolanos, de la diáspora venezolana, está sobrecalificada. Nosotros tenemos, en la mayoría de los países, tenemos un nivel educativo mayor al promedio de los nacionales y de las otras diásporas. Esto implica que la mayoría de la diáspora, de los migrantes venezolanos, buscan la regularización porque tienen como meta volver a trabajar en lo que estudiaron. Entonces, por eso nosotros siempre estamos buscando la regularización. Que no es lo mismo que formalización, porque también vemos que a lo mejor, bueno, la mayoría a lo mejor trabaja sin papeles, pero aquí hay otro lío más complejo que es homologación, es dinero y lo que tú acabas de decir que es clave, que vuelvo otra vez a él, que es la documentación. Cuando tú te encuentras venezolanos irregulares en algún país de destino, normalmente es porque o no tienen los documentos o no tienen el dinero para poder empezar el proceso. Entonces hay una exclusión que no tiene que ver con tus intenciones o con lo que está, sino con problemas mucho más estructurales. Lo que tú acabas de decir, ausencia de Estado. Em, Miedo a ir a mi embajada, ¿no? También, aunque exista, ¿no? Porque si yo estoy pidiendo refugio, y aquí además es un tema que puede ser más complicado, si yo estoy pidiendo refugio porque tengo miedo, difícilmente yo te puedo traer una cédula si la perdí en el Darién. Entonces ahí está como complicado el tema, ¿no? Pero también es difícil regularizar a una persona que no sé quién es, ¿no? Entonces ahí está como un poco trancado también, ¿no? Tampoco es como, los estados también lo tienen un poco difícil cuando quién eres y cómo te creo quién eres. Por ejemplo, en Perú se dieron casos, no muchos, pero sí se daban casos de personas que se hacían pasar por venezolanas porque en algún momento tuvimos facilidades de regularización migratoria. Entonces entraba gente, no sé, de Ecuador, que decía, no, yo soy venezolano porque nosotros digamos, era mucho más laxo. Entonces no es tan sencillo, tampoco para los estados, pero sí eh, a veces, o sea, es como que una persona está ilegal no porque quiere, perdón, ilegal, no indocumentado, ilegal no está bien, no, nunca digan eso, indocumentado, porque quiere, sino porque a lo mejor las estructuras y el contexto no te permite hacer otra cosa, pues. Claro. Y hablamos, Cris, o sea, mencionábamos que más o menos en Estados Unidos hay alrededor de 600.000 venezolanos, o sea, ¿cuántas personas realmente están padeciendo sin vivir de que en cualquier momento pueda venir ICE a llevárselo
lo que sea. O sea, son más o menos No, seiscientos mira, mil según venezolanos los que... en Estados Unidos hay alrededor de 800.000 venezolanos, más o menos, ¿no? La mayoría están residenciados en Florida, Texas, en mayor densidad. Y en términos de regularización, la mayoría tiene TPS, 600.000, como tú acabas de decir, tiene TPS, y alrededor de unos 110.000 estaban con parol, que es esta medida que les decía que tomó Biden. Los otros están por otros estatus, residencia, etcétera. Entonces estamos hablando que cuando derogó ambas medidas, pues le derogó el estatus migratorio a más de la mitad de los venezolanos que están en el territorio norteamericano. Increíble. Es que quería verlo en números porque a veces, bueno, nos diluimos y migrantes, o sea, yo siento que en este tema hay que hablar con números para que la gente se dé cuenta más o menos del impacto que tiene y de a cuánta gente está afectando una medida que se toma de forma bueno, política y porque al final todo esto es contribución a un discurso que intenta hacer mejor a los estados a los que estos presidentes nos usan a nosotros como parte de garantizarle a los locales la seguridad porque nosotros somos el enemigo. Siempre los estados siempre intentan buscar un enemigo externo y a nosotros nos tienen como conejillo ahí, como dando ahí, como chivo expiatorio, lo colocabas tú en algún momento en el guión. Y hablemos entonces ahora de qué pasa en la parte de abajo de América Latina, o sea, cómo nos está, o sea, qué ha pasado con el Darién, qué ha pasado en Colombia, qué ha pasado en Perú, qué ha pasado en Chile con nuestros migrantes, porque además Venezuela fue históricamente un país que recibió a mucha gente, o sea, muchísima gente. Nosotros cuando la dictadura recibimos a los chilenos, nosotros con todo el proceso que movió Colombia, por todo el problema que vivieron con el tema de las FARC y todo el desplazamiento que hubo, Venezuela recibió a cantidad de colombianos y ahora, igualmente, o sea, creo que hemos sido un país que recibió con los brazos abiertos, más allá de que también tuvieron que pasar sus procesos de regularización, como en todas partes del mundo, pero bueno, la sociedad venezolana era una sociedad en donde tú podías encontrar un poco de todo, ¿no? Entonces, ¿cómo nos están recibiendo esos países? ¿Cómo nos han visto? ¿Cuál es la situación en este diciembre que estamos cerrando con estos lugares que acabo de mencionar? Bueno, a ver, la región tiene un reto diferente porque fíjate que hablamos mucho de Estados Unidos. Cuando hablamos de migración, lo primero que pensamos en Estados Unidos, pensamos en España, pero el peso de la migración venezolana realmente está en América Latina, ¿no? El 80% de los venezolanos que están fuera de Venezuela están en América Latina, fundamentalmente en cuatro países. Y te lo voy a decir por orden. Colombia, Perú, Ecuador y Chile. Ecuador y Chile empatados en la misma cantidad, que son 400.000. Colombia con 2,5 millones y Perú con 1 millón. Ellos solos ya tienen una gran torta de la población. O sea, solo hablar con ellos ya es representativo. O sea, hablar de estos cuatro países ya es representativo de lo que pasa con la migración. Y tiene mucho que ver, o sea, si yo te hablo de política migratoria de estos cuatro países, también tiene que ver con el fluido migratorio hacia estos países. La mayoría de estos países tuvieron una política abierta y comprensiva de la crisis humanitaria en su punto más alto, que es el 2018. En el 2018 se llegó a contar que miles de venezolanos pasaban por la frontera al día. ¿Ok? Fue el punto más álgido de toda nuestra historia. Y en ese punto, Colombia, Perú, Ecuador y Chile tenían políticas abiertas, ¿no? Creo que a lo mejor, y creían además que era una crisis humanitaria que iba a tener coto, ¿no? Esta idea que también tenemos nosotros de esto va a acabar, esto va a parar. 20 años en esa idea, más de 20 años en esa idea. El Itaca, ¿no? Sí. Nuestro poema de Itaca, ¿no? Que nosotros seguimos viviendo. Entonces, bueno, tomaron medidas, hubo permisos temporales que tomaron la mayoría de los países. Sin embargo, cuando vieron que todavía el fluido seguía y que la crisis se mantenía, empezó a haber
como cierre de estas políticas de ayuda humanitaria. Lo hizo Colombia. Colombia quitó por un momento el permiso temporal, aunque es el que tiene la política más abierta. Tenemos un permiso de 10 años. Perú quitó el permiso temporal y nos puso visa en el 2022. Chile nos quitó la posibilidad de pedir residencia si no tenías 2 años ahí en el 2020, nos puso visa y cada día está endureciendo mucho más su política migratoria y vamos a ver con este nuevo presidente medidas mucho más duras, es lo que se presume y es lo que se prevé. Y Ecuador, que es uno de los que tenía uno de los constituciones más amplias en temas migratorios, en el que tú podías ir y te podías tener un permiso de 3 meses solo por estar ahí, o sea, si te quedabas un tiempo, empezó también a cortar este tipo de alivios migratorios y también necesitamos hoy por hoy los venezolanos visa para entrar, ¿no? Y tuvo que ver con la entrada, tuvo que ver con esta aluvión de venezolanos en el territorio. Sin embargo, tengo que decir a favor de América Latina que América Latina ha sido la única región que ha intentado políticas masivas de regularización migratoria a favor de los venezolanos. Y que está clarísima la región de que la regularización es el camino. Es decir, cerrar, poner fronteras y más allá de estos temas, porque podemos hablar más de la región, de qué está pasando en este momento. Por ejemplo, en este momento no solo hay redadas en Estados Unidos, en este momento hay redadas en Perú, ¿no? Y se habla menos de eso, pero en este momento hay redadas. Hace pocos días agarraron a 1.500 venezolanos en una redada en Lima. Em, pero más allá de esto, que tiene un poco político, es la única región que ha tenido como mucho más apertura a regularizarnos de forma masiva. Yo quería agregar que además, bueno, que está obviamente ese discurso discriminatorio hacia los venezolanos que la Organización Internacional de Migraciones aportó unos datos recientemente que los migrantes venezolanos, valga la redundancia, aportan más de 10.600 millones al año a América Latina y el Caribe. Ojo, yo tampoco me quiero ir por el discurso de, bueno, somos productivos, no nos maten o no nos echen, ¿no? Porque somos seres humanos y aparte de nuestra productividad, tenemos derechos, ¿no? Pero fuera de eso, o sea, porque, y pasa en Estados Unidos, ¿no? No solo con la migración venezolana, sino con cualquier otra migración de latinoamericanos, donde la fuerza de trabajo que eso representa, debería desconstruir y destruir cualquier discurso antimigrante sobre que vienen a robar o que vienen a quitarnos las cosas, los derechos que hemos ganado, ¿no? Entonces yo creo que aparte de nuestra condición humana, que merecemos respeto, los venezolanos y mucha población migrante aporta a los países mucho más de lo que ellos nos dan. Obviamente agradecidos con toda Latinoamérica de los que nos han abierto la puerta. Entendemos también que la cantidad de venezolanos que han entrado a otros países a veces no es muy manejable. Porque bueno, imagínate, 2 millones en Colombia, o sea, ¿quién está preparado para eso? Y menos si tienes un discurso antimigrante, porque si sabes que viene ese aluvión, que es innegable que va a venir, hay que estar preparados y no con un discurso antimigrante ni tratando de que cerrar las puertas desde la formalidad para que tengan que emigrar a otros países. Y bueno, hablando de eso, pues cómo cerraron el Darién, también lo que se nos cierra siempre puertas a los más vulnerables. Y eso quiere no decir que se acaba el problema para un país, eso quiere decir que se agrava el problema para los propios migrantes porque tienen que buscar vías más peligrosas para acceder a estos países y que no para, porque la gente cuando quiere salir va a buscar alternativas y esas acciones, digamos, de represión o de rápidas, ¿no? De cierre de fronteras no alivia ni mejorará el fenómeno de los venezolanos en esto. Y tampoco debería ser un discurso que, ya dijimos, el discurso de hacia afuera de los actores políticos y del discurso de Trump o de algunos presidentes de Latinoamérica, también del propio venezolano, desde, por ejemplo, María Corina, que empezó a
hablar del fenómeno de la migración como para incomodar a los presidentes de Latinoamérica y se posicionaran frente al gobierno, ¿no? Como, bueno, si ustedes siguen apoyando, no diciendo nada, pues le van a caer más venezolanos. Entonces es como... Sí, como una amenaza. O sea, Exacto. somos como la peste. O como el coco. Pórtate bien porque entonces va a venir más. O sea, sí, es muy triste que nos traten de esta manera o que nos usen de esta forma. Bueno, eso de cómo se nos cierran espacios, pero que seguiremos migrando y vamos a seguir encontrando las puertas porque en Venezuela es invivible, ¿no? Y bueno, y aparte en Venezuela es invivible y también con lo que le pasó a Gendry y a Peche, pues también parece que vivir en otros países también no te garantiza ni la seguridad ni el bienestar porque esos discursos de odio aumentan la imposibilidad de seguir en otros países. Sí, completamente. Lo que le pasó a los chicos fue increíble. O sea, que el sicariato llegue a pasar las fronteras. O bueno, también, no solamente a ellos, el asesinato del militar en Chile también es algo que te paraliza, ¿no? Porque dices, bueno, ¿hasta dónde son estas personas capaces de llegar incluso a meterse en problemas legales, internacionales? Porque no puedes entrar a otro país y matar a un perseguido político y que no pase nada. O no debería ser así. Sí, lo que les pasó a Gendry y a Peche es súper lamentable, pero es que además deja evidente, o sea, revela algunos vacíos importantes. Uno, que ambos son solicitantes de protección en ese país y que ninguno de los dos hasta el momento había recibido respuesta de su solicitud de refugio. Entonces, significa que personas que realmente necesitaban protección están siendo protegidos en un país que firmó la Convención de Viena, que es la obligación de proteger a personas que están pidiendo protección, otra vez la cacofonía, de un Estado. Y que se hizo lamentablemente realidad de qué es lo que pasa cuando tú no cumples tu obligación como Estado de proteger a personas que están huyendo, ¿no? Y por desgracia lo vimos con estos dos activistas. También se fue lamentablemente evidente de que sí existe el sicariato transnacional y que está traspasando fronteras y que está llegando a Colombia y que está llegando a Chile. Por lamentablemente tenemos evidencia, ¿no? Cosa que no debería pasar. Y de la necesidad de protección y de refugio que necesita la diáspora venezolana, que no es una excusa, que no es que estamos saliendo porque queremos, que no es solo porque no conseguimos harina pan, sino porque muchos no necesitan tener un liderazgo nacional ni tener un nombre que se conozca a todo el mundo para que tú tengas un temor creíble de ser perseguido por la estructura venezolana. Que si eres incómodo, ya seas en un pueblo o a nivel nacional, pueden ir por ti, ¿no? Y eso es importante. Eso es importantísimo que lo entiendan los Sí. estados. Sí, completamente, porque al final, mientras hay todo este ruido de la invasión, no invasión, de si Trump entra o no entra, al final en Venezuela todos los días sigue existiendo la represión y además justamente estos hechos o este ruido empuja a que cada día más sean personas que no tienen nada que ver o periodistas, activistas que son encarcelados sin ningún tipo de seguimiento de un proceso legal. O sea, simplemente al final terminan siendo secuestrados. Yo tengo un amigo, no diré el nombre por seguridad, pero estuvo desde febrero hasta casi agosto preso, sin ser presentado, sin tener ni siquiera un delito asignado. O sea, y al final tú dices, bueno, es que no estuvo preso, estuvo secuestrado por el Estado. Y eso cada día pasa con los que van, o sea, activistas que van a una cárcel para hacer seguimiento o acompañamiento a las madres de los miles que están todavía presos por el tema de las protestas del 29 de julio del año pasado, por lo que pasó con las elecciones. Y eso es una realidad también que hay en Venezuela y que es importante que en este último capítulo del año la digamos. O sea, sigue existiendo una cantidad enorme de presos políticos que el Estado mantiene en condiciones
infrahumanas, sí, por el simple hecho de dar y de crear terror en los demás que quieran alzar la voz y decidir digamos, protestar contra el gobierno. Y bueno, Sí, un o sea, yo poco. estoy tomando lo que decías y cierro con esto, con la pregunta que le dejo como a la audiencia de todo lo que estamos hablando, ¿no? Si nosotros aportamos, si nosotros estamos saliendo con razones de peso, ¿por qué estamos siendo criminalizados y desnostados en toda la región, ¿no? ¿Qué hay detrás? O sea, es una pregunta que no es necesariamente respondamos nosotras tres. ¿Por qué si nosotros hay sobra evidencia que no somos delincuentes, sobra evidencia que aportamos a dónde vamos, que somos, estamos preparados, que somos profesionalmente activos y que además tenemos razones de peso para salir? ¿Por qué hay un discurso en contra de nosotros? No lo voy a responder yo. O sea, es pregúntalo ustedes en sus casas, como decían, como dicen en la Sí. televisión, ¿qué hay detrás de esto, no? Claro. Y bueno, no queríamos cerrar el episodio sin hablar del país que nos acoge a Karina y a mí, y que espero que Nos recojas todavía. sí, que acoja más a más personas pronto. Además, pero bueno, que ha hecho o cómo vivimos la situación los migrantes venezolanos que estamos en España y más o menos cómo ha sido, según lo que tú has ido estudiando, Crista, el panorama para nosotros en este país que además ahora está acogiendo a los que, como yo, como Karina, venimos de un primer proceso migratorio en donde por X o por H no pudimos quedarnos allí y tuvimos que saltar para acá. ¿Cuál es, digamos, cómo nos está tratando? ¿Cuál es la perspectiva? Porque además con todo lo que está pasando en Estados Unidos y con lo que va pasando en América Latina, hay muchos migrantes que están en estos lugares que están viendo como posible proyección España como destino, como último destino, ¿no? Ojo, y que no quiere decir que aquí la criminalización, vale, yo no voy a decir más esta palabra de mierda. Que como aquí tienen su propio coco, porque nosotros somos el coco de Latinoamérica, pero aquí digamos los marroquíes son el coco de acá, entonces como que no quiere decir que ese discurso tan que ya has apelado a él y le has hecho la pregunta directamente al Cora a todas las personas, porque a veces pareciese que necesitamos poner en otro todo lo que nos sucede a nosotros de malo. Que el discurso de criminalización Vamos. de los migrantes también existe acá. O sea, aquí Vox tiene la bandera antimigrante. Es un discurso que últimamente a nivel mundial ha sido, parece, la única forma de diferenciarse del otro es expulsar personas que necesitan cobijo en un territorio determinado, ¿no? Que el discurso sí existe, pero sí es cierto que los venezolanos han encontrado en España pues todo lo que debería habernos garantizado nuestro Estado y otros estados por sus propias constituciones, ¿no? Sí. Sí, a ver, o sea, vamos por partes con el tema España porque de pasado, presente y futuro rápidamente. España, como todo país, y me voy otra vez un poquito para atrás, como todo país tiene un discurso de miedo al otro, ¿no? Hay un miedo a la otredad en términos generales y cada vez que esa otredad sube, el miedo sube. Podríamos hablar que, o sea, nosotras tres sociólogas sabemos que esto es hasta como normal, ¿no? Le tenemos miedo al otro, al extraño, etcétera, ¿no? Por lo tanto, siempre hay un discurso contra el otro en cualquier país. En España es los marroquíes, en Argentina son los peruanos, en Perú son venezolanos, y antes de que nosotros fuéramos eran los colombianos, en Venezuela fue Colombia, etcétera. Siempre hay un otro a quien yo le pongo como toda la oscuridad. Que, pues cuando los marroquíes, ¿por qué son en España? Porque eran los que estaban más cerca y es la población migrante con mayor densidad. Y ahora nosotros vamos a estar frente a un desafío que ciertamente cada vez van a entrar más venezolanos a Estados Unidos y más hispanoamericanos, no solo venezolanos. Uno, porque la mayoría de los que tenían como plan de vida, porque no aguantaban en América Latina por X condición, o en Venezuela, que sigue expulsando gente, porque la crisis sigue allí,
pues pensaban en Chile, no está, pensaban en Perú, no se puede, pensaban en Estados Unidos, tengo miedo, me voy a ir al país que tenga mayores seguridades y derechos y que además el tema lenguaje importa. Entonces, y que además yo no tenga que hacer el sacrificio del idioma. Por supuesto, hay un obstáculo económico que no puedes llegar caminando. O sea, es importante este dato, el 90% de los que están en Colombia llegaron caminando. Y más de la mitad de los que llegaron a Chile, por ejemplo, que está bien abajo, llegaron caminando. No es lo mismo llegar a España. Entonces, ahí hay un componente económico, pero está ahí, ¿no? Como atractivo. Y lo otro que es que si yo estoy en Ecuador, pensemos cómo está la región, si yo vivo en Ecuador y hay una crisis de seguridad importante, en Perú hay una crisis de gobernabilidad importante, ya tampoco puedo pensar en Estados Unidos, también me voy para España. Entonces España ahorita está siendo ciertamente el país más atractivo para América Latina y va a haber una presión en términos migratorios bien importante para España en los próximos años, que espero que se resuelva de una manera más ajustada y afortunada de lo que se ha resuelto de este lado. Eso es lo que va a pasar con España. Lo bueno en España es que hay toda una tradición de pensamiento de migración que no es un fenómeno nuevo para España. Se está lidiando con este tema de hace décadas. Por lo tanto, también hay una resistencia importante dentro de la sociedad en medidas antimigrantes como se está viendo acá, ¿no? Entonces, no sabría decir qué va a pasar en España porque ahí hay una tradición de ambos bandos. Hay una tradición de adversión al otro, pero también hay una tradición de protección de los derechos al inmigrante. Entonces, vamos a ver cómo se resuelve. Esperemos que por la protección. Sí, bueno, yo creo que España tomó hace algunos años una medida bastante, em, digamos, buena para, para los migrantes venezolanos, porque claro, los migrantes venezolanos, o sea, estamos hablando de que España tiene ahora mismo un cierre el año con un récord de 122.000 solicitudes de asilo, de las cuales 71.000 son de venezolanos, y ellos lo que han hecho es darle esta figura de ayuda humanitaria que es un poco más expedita que la de pedir el asilo, sobre todo para poderle dar al migrante la capacidad de trabajar, que es lo que realmente los venezolanos cuando llegan aquí a España quieren. Creo que el sistema además ha ido puliéndose. Tengo a alguien que llegó el 20 de noviembre y estamos a 20 de diciembre hoy y ya tiene NIE. Tiene que esperar un poco más para el tema del permiso de trabajo, pero por lo menos ya tiene un carnet de seguridad por si le pasa algo a nivel de salud, que puedan atenderlo. Ya tiene un número de identificación. Entonces, no está en el limbo, ¿no? Y creo que esto ha sido súper bueno para nosotros en términos de la política que ha tenido el gobierno español con respuesta hacia el flujo de migración que viene de América Latina, pero específicamente a la que nos interesa a nosotros porque somos de este terruño, la nuestra, la venezolana. Sí, bueno, ya para ir cerrando, pues hagan bien si miraran a quién. No, bueno, que este fenómeno de migración es complejo, que lo sabemos también que a veces los países, sobre todo de Latinoamérica, no están preparados para ese aluvión de personas pero bueno, yo creo que hay que seguir haciendo el camino correcto, no es cerrar las puertas, no es criminalizarlo, sino que las personas puedan tener un Estado que los proteja, tanto a nivel de documentación como de seguridad, y que, bueno, obviamente nosotros deseamos que en nuestro país se regularicen las cosas, por decir un eufemismo, y porque nadie más, o sea, todos queremos vivir o sea, todos buscamos lo mismo, ¿no? Bienestar social y bueno, y además que también veamos la migración como algo que enriquece, no solo a nivel de productividad, sino de intercambio cultural, y que yo creo que, bueno, o sea, que nosotros podamos hacerle una yaca a un español, pues yo creo que es algo que puedan agradecer, coño. Sí. Tú, Crista, cuéntame cómo cerramos este episodio que además es de un tema
que nos atraviesa las tres, porque las tres hemos sido migrantes, nos atraviesa porque las tres tenemos ahorita en diciembre a nuestras familias lejos y no estamos haciendo hallaca, pero con la videollamada con la mamá dándote la receta, y no es algo sencillo, y que creo que es la respuesta más contundente cuando la gente te dice, bueno, pero es que tú decidiste irte. Nadie decide dejar a su mamá, a su papá, a sus tíos, a sus hermanos lejos porque le dé la gana. No, y para agregar que, o sea, esta migración también ha hecho un salto generacional de hacer el guiso. O sea, ¿quién iba a pensar que la que allá en Venezuela estaba lavando hojas y amarrando, está ahorita liderando con su cuchara de madera el guiso que le tocaba a las abuelas? La verdad es que la migración nos ha hecho buenísimo, ascender en nuestros roles ayaquiles. Miren, en la migración, yo con esto cierro, la migración es un fenómeno natural de como civilización, ¿no? Yo creo que debemos acostumbrarnos como sociedad, todos como individuos, a que la migración es parte de nuestra humanidad. Y que como se liberaron las fronteras para los bienes y servicios, también se liberó para las personas y no hay vuelta atrás. Eso es un punto. Lo segundo, Venezuela ha atravesado 25 años de una crisis compleja. Cualquier solución que aparezca en cualquier momento no va a significar que el flujo migratorio va a parar. Y eso lo debemos entender nuestras sociedades y los estados. Debemos parar de pensar en soluciones a corto plazo y que vamos a regresar todos, porque eso no es realista, ¿no? Entonces empezar a pensar en retornados, empezar a pensar en integración, transnacionalidad y todas estas cosas, porque esta geografía ampliada va a permanecer en el tiempo. Y lo tercero, que siempre recordemos que los venezolanos, aunque suena eslogan, los buenos somos más. Somos trabajadores, somos resilientes, estamos regulares y que no hagamos caso nosotros como diáspora a un discurso que va en contra de nuestra propia identidad. Que una persona ponga música alta no lo hace un delincuente. Un malviviente puede ser, pero no un delincuente. Y eso no significa que tienen derecho de sustraerle sus derechos. Entonces eso como reflexión final, ¿no? Y que bueno, que en estos momentos, además este cierre que nosotros estamos haciendo en diciembre, hablando de migración, un abrazo a todos los que como nosotras tres tenemos que abrazar por Zoom a todos los nuestros. Esperemos que por lo menos si estamos en esta geografía extendida, tengamos la libertad de poder ir a casa, abrazarlos de vez en cuando, de forma física. Es así. Bueno, nosotros nos despedimos de ustedes deseándoles que tengan un buen cierre de año y que seguimos desde Hacha y Machete hablando de los temas que realmente nos mueven y que nos importan sobre la situación de Venezuela, y invitarlos a seguirnos, a comentar, y a que lo que nosotros hablamos pueda llegar a más gente para que la gente tenga una visión un poco más apegada a la realidad sobre migración, sobre lo que pasa en Venezuela, y cómo esto afecta no solamente a nosotros como venezolanos, sino además a las sociedades de acogida que nos tienen en ellas. Listo. ¡Feliz Navidad! Si te gustó este episodio, suscríbete. En nuestro canal encontrarás mucha más información y debates como el que viste hoy. Somos Hacha y Machete y puedes conseguirnos en nuestras otras redes sociales y también recomendarnos a un amigo.